Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos para que empecemos la clase de hoy, ¿ya? Mientras espera, Lice, dime. Lice, igual vamos a poner los nombres en el chat y la carrera. Sí, hijita, sí, por favor. Gracias. Sí, hay que hacerlo. Les voy a compartir mientras esperamos este videíto, ¿ya? ¿De los dos? Tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Por la defensa de la vida y la minería nacionalizada. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos.
Muy bien. De esa manera comenzamos nuestra clase un poquito revolucionaria, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Creo que sí hay un buen número de estudiantes, ya estamos varios. ¿Cómo han estado? Bien, nomás le hice. Bien nomás, Dafne, ¿por qué nomás? El resfrío, llueve, frío, sol, no se le entiende el clima y uno ya empieza a enfermarse. Sí, ¿no? A ver, Liz, en el video que usted ha mostrado, hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Esas marchas. sí, 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 No, sí, no se sí. ha perdido lo que exigen los derechos, ¿no? Tanto de los mineros, no sé si mineros es la COP, si no estoy equivocada. Eh, mm, la COF es la Central Obrera Boliviana, que involucra también a los mineros, ¿no? Mm, También a los mineros. En realidad, a todas las instancias de trabajadores bolivianos involucra la COF. Entonces, sí, últimamente antes lo hacían por exigir derechos, ¿no? Pero ahora ya lo hacen políticamente para permanecer, digamos, en un poder, eh, no sé si le llamaría ya derechos, licenciado, ¿no? Pero las cosas han cambiado, pero siguen lo mismo, ¿no? Ya no es por derechos, sino es por políticamente. a ver, vamos a ver qué dicen tus compañeros. Se ha abierto un tema interesante, no quiero perderlo. Les voy a pasar enseguida un documento porque hoy vamos a hablar de la revolución del 52, por eso hemos empezado la clase medio revolucionarios, pero quisiera ver, escuchar un poquito las opiniones de sus compañeros. ¿Qué dicen? A ver, Cos, ya no dicen nada. ¿Qué pensamos? A ver, ¿qué ideas nos vienen a la luz de lo que acabamos de ver? Daphne nos decía que si bien hay todavía estas marchas, estas demandas de los derechos, pero en la actualidad está más enfocado al ambiente político. A ver, Lau- Laurita, te estamos escuchando todo lo que estás hablando, Laurita. A ver, ¿qué dicen chicos? También se puede ver, dicen que hay marchas para defender todo lo que está pasando, ¿no? Igual ahora por los derechos. O sea, hay los dos. Ya. A ver, para entrar ya en materia, a ver, cuando escuchamos la revolución del 52, ¿en qué pensamos? ¿Qué ideas vienen a nuestra cabecita? A ver. Las marchas que exigían precisamente, dicen, ¿no? Los derechos, si no me equivoco, esas veces, eh, ¿cómo se podría decir? Ahora lo llamamos ya historia, ¿no? Pero esas veces estaban protagonizadas precisamente por el pueblo. No me acuerdo muy bien del partido político, ya MRN o MNR, fue una MNR. revolución. Exacto, fue una revolución donde sí fue una historia y hasta el día de hoy se cuenta, ¿no? Y ellos sí, ¿no? Esas veces sí se exigían los derechos y tanto que estaba involucrado también los militares, si no me equivoco. Ujú. Muy bien. Hasta ahí, dicen, me recuerdo. Hasta ahí recordamos alguito. Estamos haciendo memoria de
lo que ha significado la revolución del 52. ¿Qué dicen los demás? A ver. Dicen, a mí me dicen la revolución del 52 y lo primero que me acuerdo, bueno, o sea, yo no viví obviamente, ¿no? Pero lo primero que me acuerdo que me enseñaron en el colegio fue sobre la reforma agraria, la nacionalización de las minas, que eso fue lo principal y también lo del sufragio universal, lo principal. Pero igual, cuando uno se pone a pensar en esas épocas, también tiene que tomar en cuenta cuáles fueron las cosas graves también que hubieron en esa época, ¿no? Como lo que sería el autoritarismo, creo, y también cómo es que teníamos una crisis económica en el país en esa época. Muy bien, súper. Hay ideas, eso está bien. A ver, vamos a ver. La primera parte de la clase vamos a dividirla en tres partes esta clase. La primera parte, ojalá no me extienda mucho, pero en la primera parte vamos a ver un poquito las causas fundamentales de la Revolución del 52, cómo se ha ido gestando históricamente este proceso. En la segunda parte de la clase vamos a leer el documento que les he pasado ya al grupo, está en el grupo de WhatsApp, el documento que habla justamente sobre lo nacional popular y la revolución nacional en Bolivia. Es un pequeño resumen que he preparado para nosotros en función de lo que estamos trabajando. Y en la última parte de la clase vamos a tener una evaluación de lo que vamos a leer hoy día. ¿Ya? Esa va a ser la dinámica prácticamente de nuestra clase. A ver, para no perder más tiempo, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de la revolución del 52, prácticamente nosotros ya estamos hablando de una revolución que se está consolidando o que se está dando, ¿no? Pero es evidente que antes de la revolución, pues hay todo un proceso de transformación social, hay todo un proceso largo que ha llevado a desembocar en una revolución. Cuando nos fijamos los hechos históricos, ya se habían gestado anteriormente escenarios en los que no solamente los trabajadores, sino también los indígenas como tal, pues estaban demandando el respeto por sus derechos. Bien decía hace rato su compañero el Sergito que hay tres elementos centrales de la revolución: la nacionalización de las minas, el voto universal y la reforma agraria. Pero para llegar a este proceso, pues se han ido gestando pequeños espacios y momentos históricos que han determinado a, que han determinado todo el proceso de lo que después ha sido la revolución. Si nosotros retrocedemos un poco en el tiempo, no es tan poquito, por lo menos unos 80 años, estoy pensando en Melgarejo, estoy pensando en el presidente Tomás Frías, quienes habían aprobado el hecho de la exvinculación de las tierras a los pueblos originarios. Esta aprobación, este documento que decía que se podían vender las tierras, parcelar las tierras de los pueblos originarios, pues va a generar el primer movimiento revolucionario en la Bolivia independiente, a cargo del señor Zárate Vilca. Zárate Vilca va a ser el primero en mostrar procesos de revolución en contra de las posiciones políticas y dictatoriales, en muchos casos, del gobierno, sobre todo en desmedro de las comunidades indígenas. Es así que va a empezar toda una lucha por
por la reivindicación de los derechos del indigenado sobre sus tierras. Esto va a suceder muy poco después de la Guerra del Pacífico. Como acontecimiento final de este hecho, se va a dar lo que va a ser el conflicto social en Bolivia entre los federados y los que quieren una Bolivia neoliberal. Frente a esta situación y a este nuevo contexto político, en esta guerra civil que se da en Bolivia, entre bolivianos, está quienes defienden la capitalía de Bolivia en Sucre y quienes quieren moverla a La Paz, y en este escenario aparece el general Pando. El general Pando busca aliarse con el indigenado a partir de una alianza que él establece con, no te duermas, Sergito, se está durmiendo el Sergito, a partir de una alianza que establece con Zárate-Vilca y pues logran sus objetivos principales, ¿no? Que va a ser ganar a los federados. En ese contexto, Zárate-Vilca va a ser traicionado y el primer momento en el que el indigenado está buscando la reivindicación de sus derechos queda prácticamente anulado. Ese va a ser un hito importante de la revolución indígena en pro de sus derechos, pero no va a terminar ahí. Posterior a la muerte de Zárate-Vilca, aparecen los llamados caciques apoderados. Es decir, el indigenado va a seguir luchando por la reivindicación y el derecho de sus tierras, pero esta vez no lo van a hacer por las armas, lo van a hacer de manera legal, de manera civil. Es así que aparece la figura de los caciques apoderados, quién es el representante legal de los indígenas para que puedan hacer los trámites administrativos y que se les pueda devolver sus tierras. En el tránsito de este proceso de poder recuperar las tierras del indigenado, pues aparece la Guerra del Chaco. Ya estamos en 1930 y bajo el gobierno de Salamanca se gesta esta guerra por la región del Chaco boliviano. Las tropas bolivianas acuden a la guerra, son rebasadas por los paraguayos y necesitan implementar mayores tropas. Es en ese sentido que se convoca a los indígenas a que vayan a pelear por una tierra que no los reconocía como hijos. Los indígenas van agarrados de las armas y van a apoyar en la Guerra del Chaco, ofrendando sus vidas, ofrendando pues todo. En ese sentido, termina la guerra y el indígena vuelve con una mirada diferente sobre el concepto de nación. El indígena ya se siente propio de esta tierra y reclama, sobre todo reclama, la posibilidad de ser reconocido como boliviano, porque ha peleado por esta tierra. Miren, estamos en la culminación de la guerra del 52, perdón, la guerra del Chaco de 1930 al 33, y nos encontramos con una comunidad indígena que todavía no es reconocida legalmente por el Estado. Frente a estos sucesos, siguen gestándose distintas situaciones dentro del gobierno boliviano y va a aparecer una figura que va a ser sumamente importante, que es la de Víctor Paz Estenssoro, quien va a plantear una nueva Bolivia, una revolución en Bolivia. Y es así que el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, pues va
a presentarse a las urnas frente al señor Mamerto Urrilagoitia, quien en ese tiempo era presidente de Bolivia. Es un poco el contexto en el que aparece la revolución del 52 para determinar cuáles han sido los motivos, cómo estaba la Bolivia de ese tiempo. Y ahora, en función a eso, vamos a ver un poco, a revisar juntos el documento que les he pasado. Bien, ¿cómo estamos hasta aquí? Bien, Lice. Todo bien, Se ¿no? entiende, Liz. Ya. Voy a compartirles el documento. Bueno, ya les he pasado, lo tienen ustedes seguramente. Y vamos a ver lo nacional, popular y la revolución nacional en Bolivia. Me van a ayudar ustedes, ¿ya? Por favor, lo vamos a ir leyendo. Es un documento cortito, no vamos a demorar mucho. Está súper sistematizado para determinar un poquito estos conceptos fundamentales, lo nacional popular y la revolución nacional. Después de esta lectura vamos a tener nuestra evaluación de la lectura como tal y bueno, ahí vamos a terminar nuestra clase, ¿ya? Lo nacional popular y la revolución nacional. Yo les voy a ir pidiendo que me ayuden, por favor, para la lectura. ¿Ya hay voluntarios? Sí, Lice. Ya, a ver, empezamos. La noción de lo nacional, popular y el proceso de la Revolución Nacional de 1952 marcan un punto crucial en la historia de Bolivia. Este artículo aborda la conceptualización de lo nacional popular, el impacto de las reformas introducidas por la Revolución Nacional del 52, el surgimiento del nacionalismo revolucionario y sus actores políticos clave, y cómo estos eventos facilitaron la formación de un mercado interno en Bolivia. El análisis de estas transformaciones revela la profunda interrelación entre los cambios políticos y económicos que han moldeado el país desde mediados del siglo XX. Gracias. Las palabras claves aquí van a ser lo nacional popular, Revolución Nacional del 52, nacionalismo revolucionario, actores políticos y mercado interno. Vamos a continuar con Abril, por favor, lo nacional popular. Eh, el término nacional popular hace referencia a una ideología y movimiento político que busca unificar los intereses del pueblo con la nación en un contexto de lucha por la independencia, la soberanía y el bienestar económico. En Bolivia, el concepto de lo nacional popular cobró relevancia en el siglo XX, en especial en torno a la Revolución Nacional de 1952, cuando el movimiento nacionalista revolucionario MNR promovió un proyecto que busca integrar a las clases populares, especialmente a los campesinos e indígenas, al sistema político y económico. Hasta Lo aquí. na- Un ratito. Vamos a ir digiriendo lo que estamos leyendo, ¿ya? A ver. Voy a marcar algunas partes. De aquí tal vez lo que más nos interesa, aquí está. Estoy buscando un lápiz para marcar las partes más importantes. A ver si lo logro así. Ya, tal vez lo que nos interesa acá entender es que el movimiento nacionalista revolucionario
promovió un proyecto que buscaba integrar clases populares. Miren, clases populares, especialmente los campesinos e indígenas, al sistema político en Bolivia. Guay, lo he marcado, pero no como quería. ¿No? Al sistema político, lo vamos a poner con azul, a ver si se ve. No se ve muy bien, ¿no? Ya. Todo lo que estoy marcando va a ser las partes importantes que tenemos que tener en cuenta. Bien, lo nacional popular en Bolivia. Continuamos, Abril. Lo nacional popular en Bolivia fue impulsado por una necesidad de superar las estructuras sociales coloniales que mantenían a la mayoría de la población marginada. Las élites mestizas y criollas habían dominado la política y la economía, mientras que los pueblos indígenas y campesinos que constituían la mayoría de la población eran excluidos. Con la Revolución del 52, el discurso nacional popular cobró fuerza como una herramienta para legitimar reformas radicales en la estructura política y económica del país. Bien, qué genial. Justo de esto hablábamos ayer, ¿recuerdan? Justo de esto estábamos hablando ayer. Y decíamos cómo las élites criollas pues habían asumido todo lo que la colonia había hecho, mientras que el indigenado pues no contaba con derechos y lo único que se le exigía a ellos eran obligaciones. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Estamos hablando de lo nacional popular. Las ideas más importantes que han salido es la integración de las clases populares, esto lo vamos a marcar así, especialmente campesinos indígenas, al sistema político y económico. Por otro lado, que las élites mestizas y criollas habían dominado la política y la economía, mientras que los pueblos indígenas y campesinos eran excluidos. Con la revolución del 52, el discurso nacional, miren, si es un discurso nacional, implica pues a todos, ¿no? Popular, cobró fuerza como una herramienta para legitimar reformas radicales en la estructura política y económica del país. ¿Cómo estamos hasta aquí? Sí se está entendiendo. Espero que ustedes estén marcando también las partes importantes. Vamos a las reformas con la Revolución Nacional del 52. Ayúdame, por favor, Arcángel. Joel. Dígame, dice, no lo escuché bien, el internet está un poco malo. Ya, desde aquí vamos leyendo las reformas con la Revolución Nacional del 52. Ya, la Revolución Nacional del 1952 fue un momento clave en la historia boliviana. Liderada por el MNR, la revolución marcó el inicio de profundas reformas estructurales que transformaron la política, la economía y la sociedad boliviana. Entre las reformas más significativas se encuentran la reforma agraria. Una de las formas más emblemáticas fue la redistribución en la tierra. Antes de 1952, la tierra estaba concentrada en manos de una pequeña élite terrateniente. La reforma agraria expropió grandes propiedades y distribuyó tierras a los campesinos indígenas, lo que les permitió tener acceso a recursos productivos y mejoró sus condiciones de vida. Nacionalización de las minas. Las minas de estaño que habían sido controladas por el pequeño grupo de empresarios privados conocidos como el Barones del Estaño fueron nacionalizadas. La Corporación Minera de Bolivia, Comibol, se estableció para administrar estas minas en beneficio del Estado y de los trabajadores. Sufragio universal.
La introducción del sufragio universal fue una reforma clave que permitió que todos los bolivianos, sin importar su alfabetización, raza o género, pudieran participar en el proceso electoral. Esta medida democratizó la política del país al integrar los sectores que anteriormente habían sido excluidos del sistema. Reforma educativa. Se promovió una educación inclusiva diseñada para integrar a las comunidades indígenas y rurales en el proyecto nacional, buscando reducir las brechas históricas en el acceso de la educación. Estas reformas transformaron la estructura de poder en Bolivia, fortaleció el Estado y los sectores populares. Muy bien, muy bien. Gracias, Joel. De Miren, nada, dice. tenemos aquí una síntesis bien, súper bien apretada de lo que han sido las reformas que se han planteado en el 52 para buscar la idea de lo nacional popular. Es decir, introducir dentro del concepto nacionalista a todos los sectores de Bolivia, ¿no? Entre esos, el indigenado y el campesinado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Chicos, chicas. No. Vamos a continuar con esta parte más, a ver hasta dónde lleguemos, porque ya se está acabando el tiempo de esta primera clase. Les recuerdo que cuando se termina la clase, no me permiten crear un link ese rato, tengo que esperar 10 minutos. Entonces vamos a tener un receso de 10 minutos antes de volver a la siguiente clase, ¿ya? Vamos entonces al nacionalismo revolucionario y actores políticos. Laurita, ayúdame por favor, Laura. El nacionalismo revolucionario fue la ideología principal que guió la Revolución Nacional de 1952 bajo la bandera del MNR. Este movimiento político cambió el nacionalismo con revolución social, abogando por una mayor participación de las clases populares en la política y la economía y por el control de los recursos naturales por esta parte del Estado. Ya. ¿Qué será lo más importante que debemos subrayar de esto? A ver. Yo ¿Qué creo dice? que se debería subrayar que prácticamente el MNR abogaba por una mayor participación de las clases populares en la política y la economía. Creo que eso sería algo bien importante. Muy bien. A ver, voy a subrayar. ¿Algo más? Y por el control de los recursos naturales, ¿no? Casi todo es importante porque está súper sistematizado. Pero bueno, vamos a ver un poquito los actores clave en el proceso de la revolución. Son varios, pero he puesto los más significativos de la revolución como tal, ¿ya? Continúa, Laurita, por favor. Los actores claves en este proceso fueron Víctor Paz Estenssoro, uno de los líderes más destacados del MNR, quien fue presidente de Bolivia en varias ocasiones, incluyendo el mandato inmediatamente posterior a la Revolución Nacional. Paz Estenssoro fue fundamental en la implementación de los retornos agrarios y nacionalización de las minas. Miren, Eh, aquí un cachito, Laurita, te voy a cortar.
Miren, la figura de Víctor Paz Estenssoro ha sido y es realmente muy significativa dentro de la historia de Bolivia. Cuando en el 51 se mandó a elecciones nacionales, hubo un hecho bien curioso en la historia de la política boliviana. En el gobierno estaba el señor Mamerto Urrilagoitia. Y Mamerto Urrilagoitia había planificado una especie de autogolpe para que él pueda mantenerse dentro de el gobierno. Entonces, Mamerto, pues, renuncia, fue algo similar a lo que pasó en Bolivia con el señor Evo Morales, renuncia a su mandato y cede la presidencia a los militares. Los militares en ese tiempo no estaban realmente todos unidos. Habían unos quienes apoyaban las ideas de Mamerto y habían otros quienes querían un cambio radical en el país y estaban más inclinados a las ideas del señor Víctor Paz Estenssoro. Es en ese sentido que se llama a elecciones en el 51 y Víctor Paz Estenssoro estaba exiliado en Argentina. Ya antes estuvo exiliado en Perú, pero para las elecciones estaba exiliado en Argentina y él exiliado pues se dan las elecciones y sale ganador. Miren, fue un presidente electo que estaba en el exilio. Mamerto Urrilagoitia esperaba que se le devuelva el mandato por parte de los militares, pero no fue así. Es en ese sentido que se dio la sucesión presidencial del señor Víctor Paz Estenssoro en Oruro y fruto de eso, pues es ya estas reformas y esta revolución que ahora estamos estudiando. El mamertazo, llaman a esta estrategia del señor Mamerto Urrilagoitia, ¿no? Lo llaman así de manera burlesca a la estrategia del señor Mamerto, el famoso mamertazo. Bueno, no tenemos más tiempo por ahora, lo vamos a dejar esta sesión aquí. Dentro de 10 minutitos voy a volver a mandarles el link para que podamos continuar con la clase, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. ¿Qué tal la clase, chicos? Sí, se está entendiendo, ¿no? Sí, Lice. Sí, Sí, Lisa. Dice, ya, seguro. Aquí no, Sí, Lice. ya, muy bien. Ya, muchachos, se va a cortar en breve, aunque tengo casi un minutito. Pero bueno, si no hay dudas y no hay nada más, dentro de 10 minutitos volveremos, ¿ya? Lo voy a cortar aquí. Listo. Ya.